Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la palabra de los otros en la cuerda floja. Esta semana hemos estado con algunas celebraciones a propósito de las fiestas de Quito. Entonces, ayer tuvimos la presentación de Javier Ceballos Perugachi con Iraíz Oviedo. Y hoy, para seguir un poco en la misma línea, vamos a conversar con Rocío Maruri y con Juan José Ripalda, miembros del colectivo Resonar, que es un laboratorio multiplataforma de tecnología y experiencias artísticas, para que nos hablen sobre Las Albas, una producción estrenada en junio de este año y que recientemente se presentó en el Festival de las Artes Vivas de Loja. Justamente una experiencia curiosa que nos acaba de pasar es que estábamos en el backstage todos de esta plataforma virtual. Si es que Tati nos ayuda, por favor, con el paso de Juan José y Rocío, sería increíble poder empezar a conversar ya sobre cómo funciona esta era digital y los mecanismos. Hola Juan José, ¿cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal, Hola, Andrea? ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la palabra de los otros. Hoy A usted, estamos convocados para Carlos. conversar sobre las albas de esta actualización que han hecho ustedes de la obra de García Lorca. Entonces, me gustaría empezar un poco con la presentación suya para que la gente que nos está viendo nos sepa un poco de su trayectoria y empezar la presentación. ¿Les parece? Ok, ¿quién empieza? ¿Yo empiezo? Ya. Perfecto. Entonces, Ya. Ok, mi súper. nombre es... Ah, yo creo que está como... ¿Hola? ¿Sí me escuchas, Andrea? Sí, 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 sí. Sí, Perfecto. ¿Tú me ok. escuchas bien? Sí, todo bien. Ok, ya listo. Bueno, mi nombre es Juan José Ripalda Senk. Soy ingeniero en sonido, músico y artista multidisciplinario de Guayaquil, también director de Resonar, con el que tú bien dijiste, hacemos como experiencias que integran las artes con la tecnología. Soy también docente de la Universidad de las Artes y director de carrera del Instituto Paradox. Y eso, bueno, como hace 10 años empezamos una labor artística con Resonar y ya, pues muchos trabajos se han realizado y bueno, de alguna forma hemos terminado con mezclando un poco las artes digitales con el teatro, si es que se puede llamar así. Pero bueno, pues sí. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es, Rocío Maruri, tengo 29 años, yo soy actriz, estudié en la Casa Grande de Comunicación Escénica, soy actriz, soy productora, directora, lo que se necesite. Ya todos sabemos que trabajar en las artes escénicas es equivalente a poder desenvolverte en todas las áreas porque muchas veces uno mismo tiene que hacerse todo, de cierta manera. Gracias. Sí, junto con Juanjo también hemos explorado diseños de luces para distintas obras y también en las instalaciones Sonoras, sonoras, audiovisuales, todo. audiovisuales Sí. que ha realizado en los últimos años. Creo que llevo 4 años, alrededor 4 o 5 años formando parte de Resonar y de ahí nace también esto de fusionar las artes escénicas con las artes ya sonoras y digitales que maneja Juanjo. Nuestro primer proyecto creo que fue Sarampira. Sarampira. Pasamos después a Amarillo Amarillo. Sí. y pues ahora estamos con Las Albas, que fue en este año. Sí. Muchísimas gracias. Justamente Juanjo había mencionado que también, o sea, es un artista, no sé si prefieres que se diga que es multidisciplinario o transdisciplinario. A mí me parece más amigable la idea del trans por esta posibilidad de atravesar y de saltar. No sé cómo decir exactamente la cuestión de la terminología.
Yo creo que estoy feliz con las dos. Siento que cualquiera de las dos para mí significa lo mismo. Trans, multi, inter, lo que sea. Justamente una de las cosas que mencionaste es que, por ejemplo, tú trabajaste en el Mapa Sonoro de Guayaquil, que es un proyecto presentado en el 2012, ¿no? Y que Sí. es uno de estos cruces entre la sonoridad de la ciudad, la cartografía y también un poco una representación. ¿Nos puedes contar un poquito de este proyecto? Adicionalmente, has presentado trabajos en el FAL, en Haussmann, en Arte Sonoro en Valparaíso, en la Universidad de Kent también. Entonces, es una trayectoria en la que vienes trabajando ya desde hace varios años. Sí, bueno, sobre el proyecto del Mapa Sonoro de Guayaquil, ese fue mi proyecto de tesis de la licenciatura, de la ingeniería en realidad. Y mi objetivo era un poco, obviamente, hay algo que estudiamos bastante como en sonido, que no es solamente el impacto numérico, cuantitativo que tiene, sino el impacto cualitativo. Y eso se le llama el paisaje sonoro, ¿ya? O soundscape en inglés. Entonces, la idea de que las sociedades estén conscientes de cómo los espacios rurales, urbanos, suenan en el cotidiano, ¿ya? Eso moldea, conforma la identidad sonora o las actitudes sonoras de una sociedad. Entonces, yo de alguna forma, inspirado en estos mapas sonoros que ya habían existido, había muchísimos en España. España fue una gran oleada de mapas sonoros y también en Montreal. Entonces yo dije, bueno, yo regreso de mi licenciatura en Chile y vengo acá como un poco a generar esa conciencia sobre el entorno sonoro. Entonces, el mapa sonoro de Guayaquil era este como proyecto web que con un mapa Google tú tenías como varios puntos en el mapa y cuando ponías clic en un mapa te salían una grabación hecha por mí o por alguna otra persona de ese lugar en un tiempo específico con una imagen y lo bacán era que tú podías tocar varias al mismo tiempo. Entonces no solamente es un tema de escuchar, sino también que puede ser una actividad lúdica, ¿no? De ir mezclando sonidos, de ir, eso, de jugar con el archivo sonoro también como material plástico. Entonces, eso sí, más o menos ese era el mapa sonoro. Chévere, muchas gracias. Justo una de las inquietudes es que usualmente con esto de los mapas sonoros sueles tener como sonidos determinados y pocas veces tienes la posibilidad de mezclar y de generar una experiencia distinta. Entonces, si es que tú permitías esta experiencia, estás generando también un intercambio con quien utiliza la plataforma, ¿no? Exacto. Sí, porque fue un poco una respuesta a estas como librerías de sonido, que solamente eran como listas. Entonces tú pones un sonido, escuchas, ah, ya, chévere. No, pero a mí me parece más interesante, como tú dices, ¿no? Generar una interacción, generar una conexión más profunda con el archivo o sí, con lo sonoro, ¿no? Chévere, muchísimas gracias. Igual, Rocío, nos comentabas que tú tienes una trayectoria como actriz, como asistente de dirección, eres parte también de Resonar, has participado en algunas obras de distintos formatos en varios teatros aquí en Guayaquil, desde el Sánchez Aguilar, microteatro. Fuiste también representante del Ecuador en el Directors Lab, en el Lincoln Center en el 2018. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es cómo mezclar esta experiencia del teatro justo con las nuevas tecnologías antes de empezar a hablar de las albas. ¿Cuál es la relación que tú encuentras entre una experiencia que es tan física frente a esta mediación con los nuevos medios? Claro, pues lo encontré en un principio como un gran desafío. Hablando netamente, supongamos, de nuestro proyecto del 2020, nosotros estábamos proyectándonos a trabajar con Amarillo en un formato un poco más extenso y pues se presenta la pandemia y fue también jugar con esto que tenemos ahora, que fue igual algo con lo que Juanjo siempre había querido trabajar hace algunos años. Siempre conversábamos al respecto de cómo podemos fusionarlo. Pero claro,
siempre decíamos que hagamos otra obra, pero eso siempre estaba rondando en nuestra cabeza. Y las tecnologías, nuestras tecnologías sí se han aplicado a muchas obras en otras partes del mundo, de maneras distintas, pero siempre han estado muy presentes. Tú ves obras en Europa, ves ciertas obras en Estados Unidos, obras más contemporáneas, en China, o sea, hay un montón en realidad que ya se meten con las tecnologías de distintas maneras o también utilizando nuevos formatos. Y si ya se ha hecho en otros lados de una manera, ¿por qué no coger eso y transformarlo y decir, hacerlo? ¿Por qué no? Preocupémonos de cómo lo vamos a llamar, porque eso también fue parte de nuestra conversación en el 2020, fue la típica, que creo que le pasó a todo el mundo. ¿Es teatro o no es teatro? Y Claro. para mí fue un punto de no hablar si es o no es teatro, sino hacerlo. Después nos preocupamos de lo que la gente quiera clasificar, porque esa necesidad de tener que clasificar algo. Y es como, encontrémoslo en el camino, porque no se había hecho antes. Y yo creo que sí fue más que nada un gran desafío, un reto de decir, ok, coger estas artes vivas, o sea, el teatro como tal, que es algo que necesitas el público presente, la acción, y meterlo ni siquiera en un video que tú puedas ver a través de la pantalla, pero leerlo. Y yo creo que fue algo muy interesante, un proceso muy enriquecedor, tanto para mí a nivel de dirección, a nosotros como a nivel de productora, como a las actrices, incluyéndome en la parte actoral, en este proceso de decir, ahora cómo lo hago. Claro, justo eso es una de las cosas que quería preguntarles, porque, por ejemplo, en una entrevista que se publicó en el diario El Universo a propósito del estreno, que fue en junio de este año, Itzel Cuevas comentaba que justo ella prefería no denominar esta idea del teatro, porque el teatro es una experiencia que se hace en vivo. Y ese es uno de los cuestionamientos que usualmente tenemos en la mediación de las artes con las nuevas tecnologías. Yo tengo la impresión de que muchas veces es más fácil pensar en la música, en las artes visuales, en esta interrelación, pero pensar el teatro y pensar la literatura todavía nos cuesta un poco, mediados por las artes digitales. Y a propósito de eso, una de las recomendaciones que quisiera hacer y quisiera conversar con ustedes y con la gente que nos está viendo es a propósito de este libro que se llama Hamlet en la holocubierta. Es un libro de una teórica estadounidense que se llama Janet Murray, que ella, a propósito de un capítulo de Star Trek Voyager, plantea la posibilidad de esta interrelación con los nuevos medios. Sucede que están en Star Trek, en el Voyager, y hay un virus. Y uno de los tripulantes del Voyager empieza a tener una especie de alucinaciones en la holocubierta, que es un espacio en el que ella podía ver como en una experiencia inmersiva una obra teatral. Entonces ella ve Cumbres Borrascosas, me parece. Pero ella puede interactuar como si fuera un personaje en primera persona, o sea, es otro nivel de inversión en un juego. Y a propósito de este episodio nacido de la ciencia ficción, Janet Murray se cuestiona el cómo nosotros nos aproximamos a estas experiencias sensoriales mediados por las tecnologías. Para cuando ella presenta esto, todavía nosotros no tenemos hologramas, por ejemplo, están solamente en nuestras representaciones televisivas. Todavía no tenemos juegos en los que podemos interactuar, sino que son una suposición de lo que va a pasar después del 2020. Y en cambio ahora estamos en esta época en la que la tecnología, a propósito de la pandemia, nos catapultó al futuro y ahora podemos tener un encuentro como este, mediados por nuestras pantallas. ¿Cómo pensaban ustedes que iba a ser esta mediación? ¿Qué esperaban, no sé, hace unos 10 años sobre qué es lo que concebían del teatro y de las artes en relación con las tecnologías? Claro, ahí puedo empezar Pues ahí. sí. Sí, yo creo que, como dijo Rocío, nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos en microteatro y se hablaba de este nuevo formato, ¿no? De este teatro reducido, ¿no? Reducido en espacio y reducido en tiempo, ahí surgió la conversación, como, oye, yo, por ejemplo, personalmente yo estaba en una relación a distancia
¿ya? Y eso es un teatro, ahí, a través del chat, ¿ya? Así como... Entonces, dije, planteamos esta idea, no, podríamos hacer dos pantallas, dos personas hablando, pero obviamente están conectadas, ¿no? Por ese conflicto que tienen, y podríamos presentarlo como una obra. Dicen, no, no, bueno, falta el convivio, falta estar ahí, no sería teatro. Y mucho tiempo eso nos limitó, pero yo creo que, como tú dices, la pandemia catapultó esta exploración de la tecnología. Y al comienzo en realidad no sabíamos qué iba a pasar, la verdad. Yo de alguna forma, ¿sabes lo que sí sabíamos? Que WhatsApp ya era una plataforma donde la vida estaba ocurriendo, ¿ya? Porque así como un escenario, tú ves a las personas de carne y hueso, tú en la calle los ves y todo eso. En el WhatsApp ya está pasando la vida, o sea, hay mucha interacción virtual y casi que, o sea, no diría la gran mayoría, pero muchas de nuestras interacciones personales las hacemos vía internet, vía chats, vía redes sociales. Entonces ya sabíamos que por ahí ya había como un campo, ya había un escenario armado. Entonces, por eso nosotros cogimos del WhatsApp, cogimos lo de los grupos, ¿no? Que eso es lo que más uno creo que tenía ahí, pero no sé. Está súper interesante lo que me cuentas, la verdad, nunca he visto Star Trek y yo creo que todo el mundo me ha dicho, tienes que ver Star Trek, pero es súper interesante, yo creo, esta como, eh, no sé, como replantear o redefinir la experiencia teatral por medio de la tecnología. Eso yo diría, no sé. No Yo, sé si- yo, yo tengo una pregunta para Rocío a propósito de justo estas cuestiones que hemos mencionado y lo que hablaba sobre el cuerpo y sobre además tener estos diferentes roles. Porque además tú interpretas a Amelia en la obra, ¿no? Y eres parte de la producción. Y una de las cuestiones que a mí me llamaba mucho la atención es que igual en una entrevista que te hacen en el Telégrafo hace algún tiempo a propósito de tu trabajo actoral, tú mencionas, por ejemplo, que trabajas con el método de William Layton, que consiste en trabajar con la memoria emotiva. Y eso para mí está directamente relacionado con la cuestión del cuerpo. ¿Cómo trasladas, por ejemplo, esta memoria emotiva cuando no tienes ni el cuerpo ni la emoción? Porque creo que necesitan un poco de contexto también quienes nos están viendo ahora, porque no hemos explicado muy bien cómo funcionan las albas. Eso es algo que me gustaría describir un poco más adelante. Pero justo esto, ¿cómo funciona el abstraer el cuerpo? ¿Se abstrae o no? Porque tienes esta barrera del texto y del audio, pero en realidad nunca te vemos en vivo y no podemos sentir, si quieres, esta emoción. ¿Cómo funciona eso para ti? Para mí fue bastante interesante y, como lo había mencionado, como un reto. Claro, digamos que yo me formé en una escuela donde Layton era lo que se enseñaba. Igual a partir de eso he tenido muchas experiencias un poco más en otros tipos de teatralidades. Sin embargo, teatro por WhatsApp es una que salía de todo ese margen en el cual yo había estado trabajando o aprendiendo. Y lo interesante fue encontrarme con eso de cómo lo hago. Y yo creo que el hecho de también ser actriz en la obra me ayudó mucho a verlo de ambos lados. O sea, aparte de que mi formación principal es como actriz, pude compartir en esta obra las dos partes, estar viendo el todo desde la parte de dirección y estar metida adentro y ver cómo estaba funcionando para mí utilizar la herramienta del celular y de WhatsApp y poder decir, ok, necesito que esto pase, pero técnicamente podría llevarlo hasta este punto. Entonces, lo primero para mí fue hablar con las chicas, obviamente, y nuestro cuerpo, nuestra voz, aparte, dejando a un lado los voice notes, se comenzaba a transformar en cómo escribía cada una. Buscar desde ahí la esencia del personaje. Cómo escribe, cuál es el ritmo de responder, qué palabras utiliza y qué palabras no utilizaría tu personaje.
qué tipo de stickers, o si es que usa stickers, si usa GIF, no usa GIF. ¿Cómo se corrige también? Si se corrige, no se corrige. O sea, en realidad el personaje comenzaba a cobrar vida en la escritura, en cómo se iba escribiendo. Sobre todo las personas que lo veían en tiempo real, porque esa era la parte de la experiencia. Tú podías o verla a tiempo real, la obra, o la veías a tu ritmo una vez que la conversación ya estaba 300 mensajes, entonces tú veías y lo leías, yo qué sé, a la hora después de trabajar. Entonces, quien lo podía ver en tiempo real, podías ver realmente el ritmo, porque habían silencios, todavía mantenía esta esencia de, ves que está escribiendo, quizás ya dejó de escribir, y lo borra, y lo vuelve a escribir, y lo borra. Son pequeños detalles, quizás sutiles, pero que estaban ahí y que ayudaba a que cada personaje se pudiese construir. Y realmente es súper interesante esa relación que se plantea entre cómo opera cada uno de los personajes. Como tú mencionas, esta idea del si se corrige o no, si usa GIFs o no, qué tan formal es en el lenguaje que utiliza. Y eso también me llama muchísimo la atención, porque creo que es interesante recordar que, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba originalmente se escribe en 1936, pero se publica recién en 1945. Sí. Y luego hay que hacer una actualización para traerla a la localidad. Además, o sea, traer una obra que está pensada en España, hacer la adaptación a Guayaquil y además hacer una adaptación contemporánea para nuestros tiempos en nuestras plataformas. ¿Cómo fue el trabajo que hicieron con eso, con esta idea de la actualización de una obra? Oh, Dios. Yo creo que ese fue el proceso más largo, el más largo de todos, más allá de los ensayos, más allá de... Bueno, los ensayos fueron largos también, pero sí, no, fue lo más... Laborioso. Fue lo más laborioso, porque, a ver, nosotros sabíamos que la historia tenía, como estaba ocurriendo en esta plataforma, tenía que tomar la forma que la plataforma te pide. Ya, eso ya significaba de una alterar el texto original, que en lo personal a mí desde el colegio me encanta, amo ese texto. O sea, yo tengo grabada lengua de cuchillo y sembradura de vidrios así, pero es como mosca muerta, eso. Bueno, y toda la historia además siempre me ha apasionado muchísimo, entonces dije, bueno, si vamos a utilizar esta plataforma, sí o sí hay que alterarlo, ¿ya? Y lo primero, por ejemplo, empezamos a escribir con Douglas Morales, que fue uno de los que nos asistió en la creación del guión. Él empezó a escribir un guión cinematográfico, porque esa es su fuerte. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que en esa traducción no iba a ser posible. No iba a ser posible entender, no era un buen guión para esta plataforma, porque en WhatsApp no se lee todo como un guión de cine. Entonces dijimos, no, hay que escribir así, línea por línea, poner los stickers, voice note por voice note, escrito, todo en una sola página de corrido. Y en realidad te puedo mostrar el guión, pero es un relajo. Te lo juro, es un relajo. Es como, full cosas. Pero eso, o sea, la situación que se plantea en Bernarda Alba, o sea, nosotros escogimos esa obra de alguna forma porque las condiciones en el momento de la pandemia se dieron perfectas. No, había un encierro y había una justificación por la que cada una de estas personajes estaba encerrado en su cuarto y nadie podía salir. Y la única forma de comunicación era el WhatsApp. Y también lo interesante de eso es que estaban tan cerca, pero tan distantes todas, ¿no? Y todas con este conflicto. Ajá. Entonces, no sé, yo creo que fue como de transformar ciertas líneas a stickers. O sea, y fue transformar la obra, porque no estamos montando la casa de Bernarda Alba, estamos montando la Alba, que es justamente eso, es una adaptación que nosotros hemos hecho para lo que nosotros estábamos viviendo y el mundo ha estado viviendo en ese punto del año 2020. Y como dijo Juanjo, podíamos sacar obviamente ese encierro de la casa de Bernarda Alba y podernos todos identificar en ese punto. Porque todos estábamos en un tipo de encierro.
sea en nuestra cabeza, físico, de todo. Entonces, partiendo de ahí, también es una historia que si no todos lo conocen, la gran mayoría se ha montado muchas veces aquí en Guayaquil. Entonces, crea eso de, ok, la conozco, voy a verla, o sé más o menos de qué va, por más que no, claro, y la ves y te das cuenta que no es lo mismo. Y es que es eso, es una adaptación. Y lo que me ha encantado es justamente esa recepción de, o sea, hay de todo, gente que gusta, gente que no gusta, pero como que detalles así nosotros siempre preguntamos al terminar la obra, si quieren que nos digan qué les ha parecido o cualquier comentario. En lugar de aplausos, ¿no? Ajá, no tenemos aplausos. Y mándenme su GIF favorito. Así. ¿Qué es lo que ustedes proponían? ¿No? Manden el GIF con el que se representan en la obra. Claro, sí. Y me acuerdo que hubo alguien que dijo, no me he leído la obra, pero ahora voy a comprar el libro y me la voy a leer. Sí, esto fue buenísimo. Y eso fue, o sea, fue buenísimo. Todo es válido, es así de simple, o sea, es eso, es crear una discusión, crear un diálogo, crear algo, estar haciendo algo con eso. O sea, yo les voy a contar algo que para mí fue increíblemente emotivo porque García Lorca es uno de mis poetas favoritos de cabecera y este año trabajé muy intensamente con su obra, especialmente con Poeta en Nueva York, trabajando también la posibilidad de otro tipo de narraciones. Y el rato que estaba leyendo la obra, uno de los mensajes llegó como a las 8 de la mañana y mientras estaba en el desayuno me puse a llorar como loca con el Toby y le decía, a ver, el franquismo habrá fusilado a García Lorca, pero que exista quiere decir que está vivo y que está en mi teléfono. Y me emociono, porque yo soy una llorona y perdón, pero claro, era esta sensación de, está pasando una obra de García Lorca en mi teléfono. Y es una visión absolutamente contemporánea y yo decía, eso es a lo que aspira un clásico, volverse tan cotidiano, ser de una forma tan familiar que esté no solo en el imaginario colectivo, que además Lorca está súper metido en nosotros, en las canciones, en el lenguaje, en el habla popular, es un rostro que podemos identificar con mucha familiaridad, pero además para mí era llevarlo a otro nivel de mi cotidianidad, de mi vida, en el plan de está aquí mientras estoy desayunando con mi esposo y necesito saber qué va a pasar después, porque le odio la Poncia. Y yo había leído la obra, ¿cachai? Entonces, para mí era así como, esto es demasiado bueno. ¿Cuál es su relación emotiva, por ejemplo, con esto? Porque también pasa mucho, creo yo, por los afectos, cuando uno decide presentar una obra, hacer una actualización. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Chuta. Yo creo que yo tenía bastantes ganas de hacer una obra de Lorca, sobre todo de la casa de Bernarda Alba. Yo la había visto 1000 veces acá y decía, algún día Federico, no puede ser, hablando con él a veces, porque en la pandemia todos nos volvimos locos. Como que, Federico, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? Lavando los platos, yo, ¿puedo hacerlo, Federico? Por favor, así. Yo creo que eso fue lo más, o sea, no sé la verdad. Claro, o sea, yo creo que en primera instancia, al tomar la decisión, fue un riesgo, o sea, pensamos en el riesgo, de cierta manera, porque claro, sí han habido aquí en Guayaquil versiones más contemporáneas, pero no deja de ser la casa de Bernarda Alba. Uh-huh. Y es decir, vamos a hacer esta obra nuestra, es la obra de él y vamos a hacerla nuestra. Y eso yo creo que para mí fue uno de los retos en el comienzo, decir ese de arrancamos o no arrancamos, lo hacemos o no lo hacemos, ya cogimos esta obra, ya cogimos un clásico, que es una obra que a ambos nos gusta, o sea, es una obra que una de mis primeras interpretaciones para mí en un teatro grande fue la casa de Bernarda Alba. Yo hice Pero Mujer 1 o Niña 2, yo era así, las que iban pasando de fondo, o sea, creo que en mi segundo año de universidad, o primer año. Cierto, yo fui la Ponce en el colegio. Ahorita me acuerdo. Sí. Entonces, esa obra, pero esa obra siempre ha estado dentro de nosotros por un punto u otro punto y decir, ok,
ahora podemos hacer nuestra versión, o sea, Sí, es esto, lo que sea que salga de esto, claro. y arriesgarnos. O sea, una vez que tomamos la decisión Sí. fue, vamos con todo, o sea, no a Sí. medias tintas, o sea, ya decidimos esto aquí, es Sí. hacerlo hasta el Y final. había mucha duda. Yo creo que sí sufrimos mucho con eso. Como, Sí. ¿hacemos o no hacemos? ¿Hacemos o no hacemos? ¿Me entiendes? Esa parte, cuando pasamos eso, ya fue como Ya. puro drive. Sí. Cuando hablamos con los actores, eso fue lo más bacán. Sí. Eso fue emocionalmente, yo creo que eso fue lo más increíble, porque ahí nos dimos cuenta que de verdad teníamos un grupo que nos quería y que quería experimentar cosas, o sea, confiaba en el proyecto. Itzel mismo me dice, no tengo idea de lo que me estás hablando, no tengo idea de cómo va a salir, pero dale. Sí. Y nosotros va a salir bacán. Sí, para mí eso fue algo increíble, porque yo en realidad, yo le decía a Juanjo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el elenco? Claro. ¿Quién va a entender lo que, porque quién va a entender lo que les estamos diciendo que vamos a hacer? Y yo en realidad, yo esperaba que me dijeran que no. O sea, como que no sé qué es eso, no sé qué, o sea, como que WhatsApp, o sea, no es teatro. Yo estaba pensando, le iba a pasar eso de ahí, le iba a pasar eso de ahí, y nos dividimos las llamadas, así como que habla, y escuchar esa recepción de parte del elenco, decir, buenísimo. Me encanta, o sea, no entiendo qué es, pero me encanta, y fue algo súper emotivo de recibir en ese momento, y después conversando cuando nos reunimos en el Zoom, sé que de parte de ellas también, muchas de ellas nos contaban que estaban en un punto muy oscuro de decir, no tengo trabajo, no sabes qué va a pasar con el teatro, y que me vengas a decir, así, en media pandemia, en medio encierro, semáforo en rojo, la gente muriendo, y decir, hay esto que puede estar pasando que sigue siendo, o sea, es de lo que tú quieres vivir. O sea, porque todos los que somos artistas lo estamos haciendo porque lo amamos. Sabemos que eso ahí no es que es el trabajo más remunerado, pero es el trabajo que nos llena. Y yo creo que emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, el haber hecho Las Albas fue muy importante para todo el equipo. Sí. O sea, justo con esto que estás mencionando de las circunstancias que teníamos en Guayaquil, nosotros en junio estábamos todavía con el semáforo, con el toque de queda a las 2 de la tarde. Sí. Esto fue súper angustiante, el cómo manejar la cuestión del tiempo y cómo manejar también el espacio en el que habitas, lo que tú mencionabas, los paralelismos que se pueden trazar con Bernarda Alba. Me gustaría hacer algo que tal vez debía hacer al inicio, estoy hoy desordenada, pero me gustaría presentar al público esta versión del booklet, ¿no? El programa de mano, el programa de mano de la obra que ustedes enviaron, porque esta última presentación fue en el Festival de las Artes Vivas de Loja y trabajamos, ustedes crean varios grupos de chat y uno de ellos está la presentación de la obra, ¿no? Entonces, me gustaría compartir el programa de mano para que quienes nos están viendo puedan tener un poco una idea de cómo estaba funcionando. Ay, vacancísimo. Aquí está. Entonces, esta es la idea, ¿no? Presentar cómo funciona. La obra se desarrolla durante 3 días por varios chats de WhatsApp y aquí están los personajes, ¿no? Entonces, lo que nos cuentan es que esta obra va a funcionar el viernes, el sábado y el domingo, que no necesitamos estar todo el tiempo pendientes del celular, sino que puedes ir leyendo como un chat cualquiera a tu propio ritmo. Nos cuentan también esta idea de que es multiplataforma y tienen ustedes algunos recursos, utilizan el live en Instagram, hay una reunión de Zoom, nos mandan los mensajes de texto, también están los voice notes, todos los recursos de los GIFs animados, las fotos que van tomando y cómo van construyendo este diálogo entre los personajes. Como ustedes mencionaban, está esta idea de la innovación y de la renovación. Entonces,
Como mencionaba hace un momento Rocío, no es que están montando la casa de Bernarda Alba, sino Las Albas, que es una versión además apropiada y con una nueva versión. Y aquí están algunos de los personajes. Me gustaría presentarles. Está Itzel Cuevas, Nora Alma Reeves, Pamela Zambrano, Michelle Prendes, justamente Rocío, Tite Macías, Cristina Tomsic, Valiana Areco, Diego Chang y ustedes que son parte del equipo de la producción. Entonces, para mí fue la oportunidad de verles ahora, las otras veces no había podido verles. Entonces, yo estuve absolutamente encantada con la obra, más bien, muchísimas gracias por eso y gracias por haber aceptado acompañarnos hoy también. No, Gracias a ti, gracias sí. a ti, la verdad. Y sobre todo cuando me dijiste que era de literatura, o sea, que es un programa donde conversas de literatura, nos emocionamos full también. Sí, es algo que conversábamos Sí. mucho al comienzo también, porque es una mezcla también de lectura, o sea, estás leyendo un grupo de WhatsApp, estás viendo también una obra, estás experimentando una fusión de todo. ¿Me escuchan bien ahí? Estoy teniendo problemitas con el micro. Ahí está bien, se escucha un Perfecto. poco, pero no, todo bien. Súper. Y claro, para mí es como súper importante plantearme estos cuestionamientos sobre qué es literatura, particularmente en lo que tú decías. Al inicio estamos como intentando encasillar si es que esto es teatro por determinado formato o por cómo funciona. Y creo que las literaturas en sus diferentes formatos también han tenido que lidiar con esta visión del esto sí es literatura, esto no, y cómo lidiar además con la cuestión de las narrativas. Por eso es que me interesa tanto este libro de Janet Murray, porque te propone expandir la literatura a otros campos. Y a mí me interesa particularmente considerar que el teatro y la literatura tienen una base común, sino que además ponemos un componente adicional que es justamente esta noción del cuerpo, el escenario. Y a veces nosotros, creo que los más puristas en algunas cuestiones de literatura piensan que lo más corporal que uno puede hacer con la literatura por poco es una lectura dramatizada. Pero esto nos lleva a expandir los horizontes de qué se puede hacer con la literatura y cómo traspasar también los límites de lo presencial. Para mí era por eso importante conversar con ustedes respecto a esta experiencia. No, sí, de verdad, nosotros cuando vimos los primeros ensayos y de repente, como veíamos cómo estaba sucediendo, decíamos, esto es como un libro que se escribe. O sea, esa idea nos pareció como súper interesante. Y yo creo, por ejemplo, no sé, hubo un ejemplo que Marla Garzón nos mencionó, ella también nos ayudó en una parte del guión, pero es una adaptación de Pride and Prejudice, de Orgullo, de Orgullo y Prejuicio, hecho en YouTube, de Lizzie Bennett Diary se llama. Entonces nos parecía buenísimo cómo se estaba como usando como personajes como youtubers o estos como blogs de videos para contar la misma historia, pero obviamente en la actualidad y de otra forma. O sea, pero esto, claro, ese era el recurso audiovisual. Entonces, entrar a WhatsApp significó un recurso textual. O sea, y en la literatura nos preguntamos, bueno, existe, o sea, ¿cómo enfrenta la literatura un voice note o un sticker o un GIF? O sea, nos lo planteamos, nosotros no estudiamos literatura, pero sí nos pareció como interesante igual eso. Chévere. Yo le había pedido a Rocío que nos ayude justo para hacer un poco una comparación de esta adaptación, escoger un fragmento de cómo fue escrito originalmente en la obra
y pensar en cómo lo apropiaron ustedes. ¿Nos puedes ayudar con este fragmento para que cambiemos un poco podamos ver los cambios? De una, a ver, share screen, a ver, tu pantalla completa, ok. Ahí está, ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Uy, mi pantalla infinita. Ay. Bueno, a ver, la escena que escogimos, creo que es una con la que más nos divertimos, es en la que Angustias enfrenta a las hermanas sobre quién robó el retrato de Pepe el Romano. No sé cómo hacemos, ¿la leemos? ¿Cómo hacemos? Sí, si prefieres podemos leerla mientras tenemos en pantalla. Yo no la puedo ver muy bien porque me parece que está muy, muy pequeño el texto. Si lo puedes expandir tal vez. Ahí está perfecto. Se me fue el audio y no les escucho. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Nos escuchas? Ahí les escucho. Uy, algo pasó cuando compartí la pantalla. Creo que se va a funcionar mi audio. A ver, veamos. Vamos a ir ahí. Vamos a hacer el intento. A ver, ¿dónde está? Share screen. Compartir. Ok, ahí estoy compartiendo. Ahí se puede ver. Ahí está. Ya. Ok. No sé cómo entonces lo leemos así. Si quieren. Ya. ¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotros lo tiene? Ninguna. Ni que Pepe fuera un San Bartolomé de plata. ¿Dónde está el retrato? Entran la Poncia, Magdalena y Adela. ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto y ya no está. ¿Y no se habrá escapado a medianoche al corral? A Pepe le gusta andar con la luna. No me gastes bromas. Cuando venga se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Mirando a Adela. Me gustaría saber cuál de vosotras lo tiene. Mirando a Martirio. Alguna, toda menos yo. Con intención. Desde luego. ¿Qué escándalo es este en mi casa y con el silencio del peso del calor? Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. Me han quitado el retrato de mi novio. Fiera. ¿Quién? ¿Quién? Estas. ¿Cuál de vosotras? Silencio. Contestarme. Silencio. Ad Poncia. Registra los cuartos, mira por las camas. Esto tiene no ataros más cortas, pero me vais a soñar. Angustias. ¿Estás segura? Yo creo que hasta ahí. Creo que hasta ahí. Dale. Algo que nos. Bueno, antes de mostrar cómo nosotros la adaptamos, yo creo que obviamente poner el contexto de que estaban todas en un mismo lugar, ¿no? Hablándose, mirándose, entra Angustias a irrumpir el silencio que había venido en la escena anterior. Y nada, pues en el planteamiento de WhatsApp, claro, debía ser otra, o sea, no se podían ver. Hasta ese momento ninguna había compartido el mismo espacio físico que la otra, ¿no? Por el miedo a la enfermedad y todo esto acá. Entonces, bueno, ahorita vamos a compartir la... acá tenemos, bueno, share screen, compartir. Veamos si se ve. A ver. ¿Se puede ver nuestra pantalla? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, bueno. Y esta escena empieza con un voice note.
No, hasta ahí nomás, porque de ahí viene el otro grupo. Ajá. Le ponemos play. Ajá. ¿Alguien ha visto mi anillo? De ahí Magdalena solo pone un signo de interrogación, mi anillo de compromiso al que le tomaste foto hoy. O sea, solo las fotos, loca. ¿Qué? ¿Se te perdió? ¿Qué? ¿Tan rápido? No le... ¿Sabes que se corta el sonido cuando está la pantalla activada del WhatsApp? No les puedo escuchar. Se fue el sonido. Oh, qué pena. Se fue totalmente. A ver, creo que estamos teniendo unas experiencias, estamos teniendo Hola. dificultades. Hola. Ahí te escucho. Ah, Ahí sí, se había ido por un momento el sonido completamente. Iba a mandar otro video ahora. esta computadora sí no nos está ayudando mucho con el audio. Pero, bueno, lo que estábamos mostrando era la escena que transcurría, que, bueno, ahí se ve primero la diferencia, aparte de toda la adaptación por WhatsApp. Lo primero fue que cambiamos a que se le robaban un anillo de compromiso. Ese es como que el primer cambio, que no es una foto. Porque ahorita una foto es... Una foto la tienes en todos lados. Claro, una foto en aquel entonces era algo muy significativo de tener, y lo importante fue pensar qué puede ser igual de significativo como una foto en esa época ahora. Y ahí, hablándolo, en una primera instancia, nosotros habíamos propuesto una camiseta que él le había dado a ella. La típica, la de mi novio, que es grande y yo la uso. Pero no tenía la misma urgencia. No era el mismo peso que la fotografía en esa época, una camiseta ahora. Entonces ahí fue que dijimos el anillo de compromiso. Sí, bueno, y ahí se veía un poco en la escena como Angustias estaba en otro estado anímico. Ella es por voice note. Todo lo que ella comunica es a través de voice note, y el resto de las hermanas es como que no aguanta, cuenta, ¿qué pasó? No, yo tenía mi anillo y de repente no está, alguien de ustedes lo tiene. Y bueno, y de ahí migramos a otro grupo. Claro, por primera vez, digamos que las hermanas y la madre se encuentran en un mismo espacio físico. Y salían todas de los cuartos, no todas, pero salían ellas de los cuartos, y fue, ok, ¿cómo podemos hacer que eso pase? Que salgan de los cuartos, pero aún así la gente lo pueda vivir, porque ya no necesitas el celular si vas a salir a hablarle. Y ahí fue, claro, esto también fue una premisa importante al momento de adaptar el guión por parte de Juanjo, que fue, Juanjo se le releyó la obra 1000 veces, comenzó a separar los eventos de la obra, comenzó a hablar, o sea, a comenzar a construir cada personaje, y se tomó la decisión que en esta versión Magdalena y Amelia íbamos a construirlas un poco más, de conocer un poco más de ellas, ya que obviamente la trama no gira alrededor de ellas originalmente, y tampoco es que lo hacen ahora. Pero aquí es donde, supongamos, en esta escena, Magdalena y Amelia nos ayudan a poder ver lo que está sucediendo con todas allá afuera, que es con los voice notes que se graban, de escuchar la pelea. Claro. Magdalena le dice, ¿qué está pasando? Oye, ¿tú tienes el anillo? No, pero algo está pasando allá afuera. Entonces Amelia graba un voice note, y pensando que
claro, ella quizás estás más cerca de la acción. Entonces, en ese voice note que se escucha como también un poco distorsionado también, lo puedo poner uno, por ejemplo, ya en el momento de la pelea. Ah, y aquí sí respetamos más o menos la versión de Lorca. Hace así, ajá. Entonces la idea es que ya había encontrado el anillo y bueno, se está armando todo el conflicto y tú solo podías escuchar ese audio no tan claro de qué es lo que estaba pasando allá. Y bueno, después al final, perdón. No, sigue. No, que al final de esa escena ahí está el famoso cierre de Bernarda, todavía tengo 5 cadenas, todavía no estoy vieja y tengo 5 cadenas para ustedes en esta casa que levantó mi padre y no sé qué, bueno. Y bueno, y luego ella en la versión original tiene como una Bernarda, tienes que poner mano dura, se habla a sí misma, ¿no? Pero en esta versión sí fue más como mucho más autoritaria, cállense todos, silencio absoluto, plan, así. Qué pena que lo vimos así, espero que haya sido suficiente, pero tenemos problemas con compartir la pantalla. Sabes que yo estoy también intentando ahora compartir mi chat desde mi teléfono y también tengo el mismo problema, se me cuelga, entonces no puedo presentarles. Hay algo que quiero preguntarles justamente sobre la obra, y es que, por ejemplo, si tú lees estudios desde los más básicos de la obra de Bernarda Alba, te mencionan, por ejemplo, que García Lorca explora, por ejemplo, el conservadurismo de la sociedad de ese entonces, el fanatismo religioso. Obviamente hay un peso muy fuerte con esta idea del encierro y la construcción de lo temporal en relación con el espacio escénico. Y mientras te vas adentrando en la obra de García Lorca, lo que vas a encontrar es que también te adentras a la casa y te adentras en la psicología de los personajes. Entonces, Rocío ya nos ha comentado que los rasgos de los personajes están dados justamente por sus formas de escribir, no pueden compartir el mismo espacio, también para trabajar un poco con esta idea del encierro en el que hemos vivido nosotros. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes algo que tiene que ver con esta relación, si ustedes encuentran que podemos trazar ahora paralelismos entre esta sociedad conservadora y violenta a la que alude García Lorca a inicios del siglo pasado, en relación con Guayaquil en este siglo. ¿Cómo encuentran ustedes esa relación? Wow. ¿Yo? ¿Tú? Sí. Yo creo que siempre todas las actrices y actores, todos los involucrados, creo que siempre estábamos de acuerdo que Lorca sigue siendo vigente. O sea, se ha montado 1000 veces y creo que en cada ocasión tú dices, chuta, es que la plena que seguimos seguimos manteniendo algunas, no sé, unas actitudes un poco, no, este es el conservadurismo, de ser completamente autoritarios, ¿no? De tener una sociedad que además el qué dirán es una cosa implacable, ¿no? Y entonces la imagen, esta cosa de Bernarda, de contener siempre, o sea, de que en su casa que nadie afuera de su casa se hable mal de ella, de mantener la imagen y todo eso. Yo creo que en nuestra versión, de alguna forma, Bernarda sí representaba ese poder extremadamente autoritario. No sé, bueno, y al final la obra cambia un poquito, cambia un poco el final de la obra, así, de alguna forma diciendo como no sé la verdad. Diciendo que
diciendo como, o sea, esa es como la muerte, porque finalmente lo que las chicas necesitaban, o las chicas estaban buscando, era una salida de ese encierro. Y Bernarda era la representación de ese encierro más que el virus. Ajá. Eso era un Y poco. claro, nosotros también esa fue una decisión importante que tomamos, fue ese giro al final, porque claro, es el extremo al que se puede llegar ante todo este autoritarismo y este conservadurismo que hay en esta estructura social, que en este caso es la casa. Entonces fue llegar a ese punto de ruptura, o sigues y mantienes esa estructura, o se la derrota con un anarquismo o con una decisión extrema, que es lo que está sucediendo. Y con las actrices conversamos mucho, ¿y ahora qué pasa? Claro, muere esta figura, ¿y qué pasa? ¿Hay una verdadera libertad? ¿O viene esta hermana, que es la figura, la siguiente figura posible de autoridad, que viene a tomar un puesto y que se siga manejando todo como quizás siempre ha sido manejado? Sí. Y yo creo que eso es una de las conversaciones más interesantes que tuvimos con el elenco, porque sí, o sea, nosotros conversamos en la primera lectura mucho sobre Bernarda, que representa a esta figura muy opresora que sigue siendo vigente aquí en Guayaquil. Lo podemos ver desde lo más pequeño, como otras familias, o como ya estructuras sociales o instituciones, porque pasa. Y ver, y más que nada, creo que se vivió mucho ante el momento que estábamos viviendo de pandemia, sentirte que no tienes poder, sentirte que el que tiene más poder es el que puede hacerlo todo y tú simplemente te tienes que resignar a lo que está sucediendo. Y yo creo que también este final fue como, no solo te tienes que resignar, tienes que cortar cabezas. Claro, sin querer incitar a ningún tipo de... pero es nuestra manera de decir, para nosotros, una especie de catarsis de basta. Sí, basta. Por eso yo creo que también, o sea, hablando de todo un poco de qué representa cada hermano, o sea, tenemos las historias principales, ok, de Pepe, o también el hecho de que Pepe exista físicamente en la obra o sea, forma parte importante de cómo es lo que está sucediendo, pero también Amelia, que es lo que representa, Magdalena, que también es un punto importante de algo que queremos contar de lo que estaba viviendo, o sigue viviendo, digamos. Las clases online y todo eso. El país, entonces sí. Me parece súper interesante la propuesta que ustedes han hecho y al poder integrar además todos estos planos. Hay algo que quisiera también preguntarles, no sé si es una aproximación correcta o no, pero justamente la obra de García Lorca se estructura en 3 actos, ¿no? Y ustedes escogieron desarrollarla en 3 días. ¿Tiene que ver con esa concordancia? ¿Cómo estructuraron eso? Justamente hablando de la posibilidad que nos daba este formato, es que podíamos hacer que una obra dure meses, semanas, ¿no? Inclusive. Entonces, no, definitivamente fue así, 3 actos, 3 días. Sí, eso no. Fue una ayuda divina eso, fue así como perfecto, o sea, esto es un buen tiempo para hacer algo y, o sea, 3 actos, no, o sea, súper bien. Sí. Súper chévere. Ahora, tengo una pregunta a la que le he estado rodando un montón, que es una pregunta especialmente para Rocío, a propósito de esto que te comentaba del cuerpo. Yo a rato tenía esta sensación me hace falta un cuerpo físico también. Si bien estaba pegada al teléfono, el primer día yo no seguí todos los mensajes, justo pensando en esta recomendación del puedes seguirla a tu ritmo y no sé qué, y después decidí que no, que necesitaba en realidad estar pegada a mi teléfono para poder ir saltando de chats, ir viendo los horarios y todo eso. Y mi pregunta es, si es que tú consideras que, no solo a propósito de estos formatos, si es que se puede abstraer el cuerpo de esta ecuación que supone el utilizar los medios digitales,
Ya te digo, porque a veces yo tenía solamente la imaginación de cómo se veía cada una, en sus rasgos físicos, cuáles eran sus movimientos, la proxémica, porque tenía o voz o texto. ¿Cómo crees que funcione esto, la relación con el cuerpo en relación con esta idea de lo digital ahora? Yo... Un poco como el radioteatro, creo que ese es el ejemplo. Claro, pero ¿hablas de nivel actoral o nivel cómo el público lo puede percibir? Creo que de las dos, justo porque siento que esa relación en la que el público se relaciona con el actor. Uh-huh. Yo creo que a nivel actoral, en verdad sí es súper importante el cuerpo, o sea, el personaje está creado. Cada uno trabajó igual su personaje, tenía una postura, tenía una manera de caminar, una manera de sentarse, por más que no podía ser visto por el público, porque indudablemente sí alteraba los voice notes, un montón. Eso lo experimentamos mucho en los ensayos. De, claro, tienes que hacer la acción y mientras... Exactamente, o sea, ¿con quién fue que me pasó? Itzel. Ella nos conversaba que hizo un ensayo en el que estaba casi como derretida en la silla, y claro, cuando nosotros le dijimos fue como, tus voice notes se escucharon extraños, o sea, no sentía a Bernarda ahí. Y ahí fue como que, ¿sabes qué? Yo tampoco la sentía ahí, porque, y a raíz de eso fue como que sí, en verdad, el estar sentada con una silla, o si estoy cabreada, y el hecho de verdad estar parada y decir, me siento en ese momento, lo cambia totalmente todo. Indudablemente, sí, sería genial poder tener un cuerpo ahí que se pueda ver de alguna manera, pero yo creo que funciona como se hizo ante las restricciones que pusimos, vivíamos en ese entonces y decidimos poner. Igual es una obra que nosotros hemos conversado de poderla mutar también, la salvas, tal cual como está hoy en día, decir, ¿qué pasa si existe un lugar físico? ¿Qué pasa si esta obra, tal cual está estructurada, la hemos montado todo este año, transcurre en un verdadero lugar físico? Y yo creo que es algo a lo que le vamos a dar vueltas si es que todo vuelve a una especie de normalidad en el 2021, porque yo creo que igual tiene por dónde crecer por muchos lados. Porque ya vivió esta obra un proceso digital y con tecnología bastante. ¿Qué pasa si le metes ahora esta parte que quizás a muchos les haga falta, quizás otros digan, no, también está bien como ha estado? Y la obra probablemente tome un giro que quizás no lo hemos visto. Por ejemplo, yo sí creo que, pero solo para agregar algo de eso, disculpa, que yo sí creo que igual el cuerpo está, o sea, como tú mencionas, o sea, el cuerpo siempre está diciendo cosas, aunque esté escribiendo, o sea, en la forma de escribir ya estaba el cuerpo. Yo creo, yo lo veo al menos de esa forma, y creo que con las actrices, con lo que de ejemplo Itzel, o sea, también, el voice no salía diferente, los mensajes, cómo uno escribe, sale completamente diferente cuando de verdad estás presente. Deja de decirme esto de aquí, o te callas o te... ¿no y sabes que ahorita que Juanjo menciona eso, todavía me acuerdo el ensayo que sucedió por primera vez, no me acuerdo si fue como el cuarto ensayo, de una escena donde por primera vez todas juntas sentimos esta conexión que siempre tú la sientes cuando estás en un escenario y estás viendo al otro de frente y sientes, sí, lo sientes, y hay una conexión muy fuerte. Y nos pasó. Y la primera vez que nos pasó fue una cosa tan fuerte y decir, esto es también, esto es. Claro. Y lo estamos haciendo con una pantalla, con un celular. Y lo vivimos todas, tal cual lo hemos hecho en un escenario, claro, lo estamos haciendo aquí. Por ejemplo, también el ejemplo de radioteatro, disculpa, esto es lo último. Creo que el radioteatro fue un poco también nuestra inspiración, porque a mí me interesa muchísimo el por qué eso puede ser considerado teatro, ¿no? Si tampoco hay presencia. Eso es súper interesante en realidad, pero claro, pero tienes voz y tú tienes que usar la imaginación para o sea, esa es la magia de la radio. La radio finalmente es una cosa que activa tu mente y te hace
imaginar a todos esos personajes según cómo tú los estás construyendo en ese momento. Y esa idea también, dijimos, no, aquí va a pasar esto, o sea, tú te tienes que imaginar a estos personajes. Ves una foto, ves el Instagram y todo, pero finalmente estás cogiendo como pedacitos de fragmentos de las personas y ahí tú armando tu historia en la cabeza. Entonces, en el radioteatro también, o sea, no con solo estas voces, nosotros ya te imaginas algo, ya estás contando una historia, estás como teatralizando un relato verbal, ¿no? Entonces eso también fue nuestra inspiración un poco. Y ahí también está el cuerpo, porque tú para actuar en radioteatro tienes que moverte y tienes que hacer los sonidos ahí, ¿no? Entonces el cuerpo está ahí en todo, yo creo, pero sí, esa telepatía sí se logró. Sí. Yo creo. Justo nos están haciendo una pregunta en Facebook de si estos ensayos fueron presenciales o si sucedían también por WhatsApp. ¿Compartían espacio físico? No. La primera lectura sí fue un espacio físico, como estábamos igual en un punto alto de las restricciones, no todas asistieron, las que no asistieron lo hicieron por Zoom, estamos ahí entre pantallas y personas con distanciamiento, mascarillas y todo el mundo así, como que si fuera así, ya las albas, estábamos ahí. Y ese fue nuestro... Como un acto, además. Sí. Solo tenemos un acto. Y solo teníamos ahí un acto en ese momento, y a raíz de eso, todos los ensayos fueron por WhatsApp /Zoom, es decir, nos conectábamos por Zoom un momento, hablábamos de la escena que íbamos a trabajar y teníamos creado un grupo que se llama Grupo de Ensayo y lo hacíamos. Y ahí comenzábamos a hacer las escenas, íbamos probando una, otra, poco a poco, una escena 3, escena 8, escena 5, y ya cuando más o menos teníamos por lo menos un medio acto, ok, ahora tiempo real. Sí. Las escenas de corrido. Una vez también al final de la primera temporada que hicimos en julio, la última escena sí nos reunimos todos y la hicimos ahí. Y fue súper heavy. En nuestra última función de la primera temporada nos pusimos de acuerdo y dijimos, ok, reunámonos todos en una casa, todas vestidas de negro. Y era para la escena final, la escena entre Martín y Adela, en adelante, de la escena 7 del acto 3, y fue súper, súper poderoso porque estaba la tensión en el silencio y solo veías, y los veías ahí, así, a una actriz por un lado, una actriz por el otro, y el silencio, y pasando, y los momentos, los notas de voz al final, del disparo, la correteadera, y fue algo, no tengo cómo explicarlo en palabras, pero fue muy, muy, no sé, trascendental. Sí. Qué bello. Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Tengo la sensación de que nos quedamos con un montón de cosas todavía por conversar. A mí me gustaría muchísimo invitarles a un siguiente programa a propósito de lo que les había comentado hoy para hablar de Vibrarium, de esta obra en la que trabajan con plantas. Ahora mismo estoy obsesionada con otro libro que se llama Lo que las plantas sienten y me gustaría conversar de su trabajo o lo que las plantas saben. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Va a entrar Tati, que es quien genera este espacio para nosotros. Les agradezco muchísimo. Espero que esta obra se siga replicando, que vengan otras, que puedan trabajar. Sería lindísimo también empezar a trabajar con escritores locales. Seguramente ustedes ya lo han pensado. Ver cómo explorar estas otras posibilidades de las tecnologías, de estos otros acercamientos. Muchas gracias por su trabajo, por sus obras. Personalmente lo disfruté muchísimo. Y ahorita que está la Tati aquí también para que nos dé la despedida antes de irnos con la canción de cierre. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Recién entro a saludar yo, perdón, pero es que ustedes no se imaginan el tráfico de Quito. Yo digo, menos mal hay restricciones, menos mal estamos en pandemia. Es impresionante, no tienen una idea. Entonces llegué con la lengua afuera solo a decirle, entra, André, entra. Yo hasta coger aire, pues me disculpo. Mucho gusto, Rocío, Juan José, les he escuchado. Desde que el André me contó de esto, que creo que ni siquiera todavía tenías en mente crear este programa, André, ya me contó, me dice, estoy conectada con esto, ni sé qué. Yo no
no entendía cómo es que funciona, de qué se trata, decía, pero ¿cómo? O sea, pero ¿y cómo actúan? O sea, si están mandando solo mensajes, o sea, a mí yo también puedo mandar un mensaje si me dan un guión. Pero claro, es entender esto que va más allá. Y yo les quería preguntar también, porque tengo esta curiosidad, tengo un par de preguntas en realidad, pero una de ellas es, ¿ustedes sienten que han llegado a generaciones más jóvenes con esto? Porque justo hoy al mediodía yo conversaba con Jorge, con mi compañero, y le decía, oye, ¿cómo? O sea, hay que estar clavada en el celular. Yo no soy, digamos, lo manejo, sí paso con el celular por cuestiones de trabajo y demás, pero los jóvenes, evidentemente, las generaciones, los millennials, digamos, sí están más agarrados con el celular. ¿Ustedes pudieron percibir que llegaron más a este grupo de jóvenes? Es difícil decirlo. ¿No tienen esa medida? La verdad, cuando yo hice un conversatorio en el colegio alemán sobre el proyecto y a todos les encantaron. La verdad que todos se sentían, wow, esto puede pasar, esto es posible, qué bacán. Pero no mucha gente joven asistió a la obra. Más bien eran más adultos y adultos mayores. De hecho, Ya. los adultos mayores eran los que más estaban metidos. Ah, no te Ya, porque creo. era como ver la novela, era Sí. como la novela se estaba escribiendo ahí y era como... Y eso fue una sorpresa grande para nosotros porque sí. nosotros pensamos justamente eso, de ley son las generaciones más jóvenes los que van a conectarse más, o sea, con la obra, van a decir esto aquí, que sí hubo público joven, pero más nos sorprendió ver a gente que nos mandaba fotos, mira a mi mamá, está súper, mira a mi abuelo, nos mandaban videos, fotos súper conectados y nosotros fue wow, porque fue algo que claro, nosotros justamente pensando por tecnología, a lo mejor no, pero totalmente equivocados nosotros. Sí, nos sorprendió bastante eso, la verdad. Pero sí, mucha gente universitaria igual sí fue, sí vio la obra. Ustedes se convirtieron realmente en compañía de muchísimas familias. En general los artistas, ¿no? Que es algo que siempre hablamos de aquí, por eso es que siempre decimos el arte nos conecta, el arte nos une, el arte nos salva además, porque en este tiempo tan difícil en realidad es el arte el que salvó a mucha gente, ¿no? A través de las redes, evidentemente. Entonces yo les quiero preguntar, ¿esto va a volver a pasar? ¿Lo van a volver a circular? Y también tenía esta idea, y no sé ustedes qué piensan, ¿no? Yo digo, ¿por qué acá no nos enteramos, no? En Quito. Seguramente sí había núcleos que supieron y todo, pero en general no es que se supo, digamos. Entonces, sí nos falta tender estos puentes, ¿no? Somos un país tan chiquitito. Y de Quito a Guayaquil, pues ya con la tecnología estamos conectados. Ahorita ustedes están allá felices con el calor, nosotros estamos acá congelados. Bueno, yo congelada con el frío. Pero entonces, ¿por qué creen ustedes que se da esto, ¿no? Esta falta de ese puente para poder saber qué estamos haciendo y qué está pasando en cada ciudad. Y con eso les reitero la pregunta si lo van a volver a poner. Me parece súper importante lo que acabas de decir, porque sí, deberíamos estar en general mucho más conectados, como dices, con la tecnología, compartir trabajos. Y sí, nosotros sí tenemos pensado 2021. Hay varios proyectos, pero por ejemplo, nosotros sí intentamos llegar a Quito. Justo estábamos diciendo, bueno, hablamos con Radio Cocoa, con los medios que nosotros conocíamos de Quito, la verdad, no, o sea, como éramos un equipo pequeño y estábamos con la obra y todo, de repente, claro, ahí el marketing digital era el que de alguna forma nos iba a ayudar, o sea, porque el boca a boca aquí funcionó, pero quizás ahí sí nos faltó un poco como impulsar más en Quito, pero sí intentamos, pero bueno, para una próxima montaje yo creo. Yo creo que el 2021, si es que no se remonta las albas, sí es un proyecto basado en esta misma, en este mismo transmedial. Sí. Por ejemplo, bueno, ahorita estamos trabajando en una obra con Miguel Palacios, ¿ya? Que mezcla escena en vivo con WhatsApp. Entonces ahí estamos tratando de hacer un híbrido ahí entre nuestro próximo proyecto cercano, digamos, es ese de ahí, que también estamos experimentando cómo realizarlo, cómo puede suceder. Es un texto inédito que está creándolo él, entonces ahí vamos todos a experimentar con eso. Y también, bueno, no, pues, y en realidad,
cuando sea, la hacemos en Quito. Para Quito, de Sí, verdad. Sí, lindísimo. A mí me encantó algo que comentaron y es que alguna persona que estuvo siguiendo la obra luego no había leído La Casa de Bernarda Alba y luego les dijo, voy a leer, quiero. Y eso es lo importante, ¿no? Generar esta curiosidad, pincharle a la gente para que tenga ganas de ver. Es decir, es una obra que no estaba necesariamente dedicada a la gente que ya había leído, sino que más bien generar esta curiosidad para promover la lectura. Eso me pareció muy, muy interesante. Que hayan logrado eso. Si hubiera sido en una sola persona, que estoy segura que deben haber sido muchas más, eso ya lo paga todo en realidad. Sí. Y por Eso para mí cierto, es importante. están también en los comentarios, están las recomendaciones de un par de libros que hemos mencionado hoy. Está este del Hamlet en la aula cubierta. También pueden encontrar un enlace al repositorio del Centro Virtual Cervantes, donde está la obra de La Casa de Bernarda Alba, por si alguien tiene curiosidad de leerla. Está disponible ya, es parte del acervo público. Tenemos también algunos mensajes que nos dicen que es una propuesta envolvente, que se ha trabajado el desarrollo de personajes y un estudio profundo para invitarnos a la intimidad. Este es un comentario de Rita Rodríguez, que ya lo vi en el estreno desde Cuenca. Y tenemos también saludos y eso. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tati, también. Esperemos tener un nuevo diálogo pronto con otras aproximaciones. Si bien la idea de la palabra de los otros es trabajar sobre todo literatura ecuatoriana, a mí me parece interesantísimo presentar estos cruces de cómo la cultura se vuelve también universal, ¿no? Cómo se puede tratar algo que fue pensado hace más de un siglo para otro continente, también lo podemos trabajar ahora desde estas nuevas plataformas, con nuevos lenguajes, y también adoptarlo desde lo local. O sea, por ejemplo, esta idea de que Angustias tenga que hacer su cazuela y que se olvide el limón es un toque maravilloso. Esos No recursos. entiendo porque ustedes están hablando de la obra, están dando datos y no vamos a poder nosotros desde acá ni mirarlo. No se vale. No se vale, André, te atrasaste este programa. En serio, gracias, Andrea y Tati, de verdad. Por la invitación, por crear este diálogo. Un honor, de verdad. Y cuando quieran, en serio, estamos abiertos a apoyar Sí, cuerdas muchísimas flojas y gracias. lo que quieran. Sí. Gracias, André, te has Muchas gracias. lucido realmente. Justo de eso se trata, de tender puentes, y eso es muy importante. Gracias a los amigos que se han conectado y gracias a quienes van a ver este programa más adelante, que eso pasa mucho. Y ahorita, estando en fiestas de Quito, aún con restricción, entiendo perfectamente que hemos tenido pocos conectados en vivo, pero después, seguro, en el Chuchaqui van a estar mirando el programa, estoy absolutamente segura de eso. Quiero recordarles a nuestros amigos que esta semana hablamos justamente de nuestra ciudad. El día miércoles estuvimos con Javier Ceballos Peruachi y el día de ayer estuvimos con Susana Freire y al final del programa se unió María Tejada con Donald Renier. Así que si no pudieron ver estos programas, visiten nuestra página Facebook o también nuestra página YouTube, porque todos los programas los estamos subiendo a YouTube. Y quiero anticiparles también, la próxima semana, el martes y el jueves, vamos a dedicarlo a uno de los compositores más importantes de nuestro país, Luis Humberto Salgado. Estamos recordando un aniversario tanto de su nacimiento como de su muerte, así que estoy intentando contactar a sus familias, a sus nietos, para poder tenerlos en el programa. El martes Jorge Oviedo va a hablar con uno de los compositores actuales, justamente de la vida y de la obra de Luis Humberto Salgado. El miércoles Iraíz nos tiene la presencia de un importante cantor colombiano. No se pierdan el próximo programa, la próxima semana, mejor dicho, tremendos programas que les vamos a presentar. Y el Toby Mena dice, viva el Chuchaqui. Bueno, Salud, Toby. Saluda al Toby. saludos al Toby y un abrazo grande también para ustedes. Andre, ¿presentas la canción con la que cerramos? Sí, justamente como nosotros estamos formando nuestro archivo sonoro también de la palabra de los otros, trabajando con temas que crucen la literatura y la música, hoy vamos a presentar un cover de un tema de Leonard Cohen que fue escrito en 1986 y que pertenece a su álbum Poeta en Nueva York.
que es un disco en homenaje justamente a Federico García Lorca, que escribió su libro Poeta en Nueva York entre 1929 y 1930. El tema que vamos a presentar es una versión, porque si no Facebook y YouTube nos bajan el video. Entonces, esta versión es una apropiación de un pequeño vals vienés, es un poema de Lorca, que es Take This Vals, y está ahora mismo en un cuarteto. Entonces, ponle play, Tati, muchísimas gracias, y gracias por acompañarnos a todos. Nos vemos pronto. The song is called Take This Vals. Now Vienna, there's 10 pretty women at the shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go goodbye. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in a gallery of frost. I take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clam on its jaws. I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in a cave at a tip of the lily, in some hallways where love's never been, on a bed where the moon has been sweating, in a crowd filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take this broken waist in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they're both sentenced to death by blues. Oh, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut ears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down real soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. I take this waltz, take this waltz, would it never forget you, you know. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing the river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth
from the dew of your thighs. And I bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moth. And I'll yield to the flood of your beauty, my chief violin and my cross. And you carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It is yours now, it's all that there is. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with his very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. This waltz.